Dios les bendiga. Es un gozo y una alegría el poder estar nuevamente reunidos, ya que nos brincamos un lunes ahí por motivos de, por dos motivos diferentes, motivos de salud y motivos de una semana de oración que tuvimos bien bendecida en la iglesia, en la cual nos gozamos, oramos toda la semana, agradeciendo al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, ya que cumplimos 9 años como congregación, por lo cual estamos siempre bien agradecidos con el Señor. En este momento yo me siento contento, alegre, porque he visto la mano de Dios sobre nuestra vida, ya que volviendo al tiempo en el cual recuerdo yo haber renovado el pacto, ¿verdad?, con mi Señor, ya que no estaba haciendo, ni aún estoy haciendo lo suficiente, pero estoy tratando de esforzarme un poco más. Dios siempre me dio la calma, me mantuvo siempre con ese pensamiento, el cual me recordaba la promesa que hice al Señor, que en cualquiera que fuera de las situaciones yo le estaría agradecido y le serviría sin importar cuál fuera la situación que yo estuviera atravesando. Así es de que pidiéndole al Señor, ha restaurado la salud ya de mi esposa y estoy contento y agradecido con el Señor. En esta noche vamos a ir a San Lucas, capítulo 19 y vamos a dar lectura de nuestro Señor Jesús y Zaqueo, ya que hay algo que nosotros muchas veces lo observamos en las personas. Nosotros hemos tomado ventaja de lo que leemos y lo que creemos, pero muchas personas han despreciado lo que es la salvación que el Señor ha traído. Y el tema de esta noche es: hoy es un día de salvación. Hoy es un día de salvación. ¿Tienen San Lucas 19? Vamos a leer del versículo, vamos a leer toda la porción bíblica del versículo 1 al versículo 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su letra dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pueden tomar asiento. Como decía, la salvación de lo que está hablando acá, algo que vino y el Señor lo trajo a nuestra vida, y sabemos de que en el momento que nosotros le recibimos al Señor nos identificamos con esta historia, ya que cuando nosotros le recibimos al Señor lo hicimos gozosos, porque sabemos de que el Señor es quien pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Y cuando nosotros experimentamos esa paz que Él nos trajo, como dice la palabra, lo que va a suceder en aquel día, nosotros ya lo vivimos espiritualmente, que saltamos como becerros de la manada, alegres, contentos y gozosos de que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó con su gracia. Ahora nosotros sabemos de que muchos, así como nosotros, un día también escucharon la voz del Señor. Un día escucharon la voz del Señor que les llamó
Y algunos caminaron por un tiempo con él, algunos caminaron por un tiempo en pos del Señor, estuvieron congregándose y muchos de ellos dieron testimonio de haber creído. Y al haber creído tuvieron la oportunidad de experimentar la libertad que solamente el Señor puede dar al ser humano cuando es traído por el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Porque como nosotros sabemos, nosotros no venimos por nosotros mismos. El Señor ha estado obrando en cada una de nuestras vidas y yo tengo bastantes testimonios en los cuales estuve al borde de la muerte y he comentado, he dado testimonio también. Y yo sé que es el Señor quien me estuvo guardando, el Padre siempre me estuvo guardando y tenía su tiempo en el cual me iba a traer a los pies del Señor y ese tiempo se llegó y fui bendecido, fui alcanzado por esa salvación. Por eso es que digo que el Padre es quien lo trae a uno a los pies del Señor. San Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y esto lo vemos nosotros de que nosotros fuimos recibidos por el Señor. Y también aquellos de los cuales he hablado que un tiempo compartieron esa paz, esa tranquilidad, esa libertad que el Señor da, también ellos fueron traídos por nuestro Padre a los pies del Señor. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando nosotros vemos, muchos de ellos pues le han dado la espalda al Señor y la palabra del Señor es clara. Dice que ninguno que pone la mano sobre el arado y vuelve a ver atrás es apto para el reino de los cielos. Gracias al Señor que a nosotros nos ha dado la fuerza, la fortaleza, el discernimiento para que podamos entender lo que la palabra nos dice, cómo nosotros debemos de esforzarnos, ya que nosotros entendemos y creemos de que todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, cuando leemos esta maravillosa historia y leemos los versículos a los cuales, verdad, hemos dado lectura, quiero enfocarme en dos versículos. Ya conocemos la historia. Dice que Zaqueo era un hombre, verdad, jefe de los publicanos, que era rico. Y aquí vamos a ver un contraste en lo cual va a parecer como que la Escritura se está contradiciendo, pero la Escritura habla bien clara y eso es lo que vamos a tratar de exponer en esta noche. Vamos a enfocarlos en el versículo número 9 y en el versículo 10 que dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En estos dos versículos nosotros encontramos una riqueza de conocimiento, diría yo, si nosotros aplicamos lo que es el discernimiento, encontramos una riqueza en estas palabras que están contenidas en sí mismas. Claro que vamos a entender eso si nosotros le pedimos la ayuda al Señor y por medio del Espíritu Santo nosotros consideramos estas palabras apropiadamente para nuestras vidas. En el versículo 9 dice que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, en la parte A dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y nosotros cada vez que escuchamos la palabra del Señor, muchas personas tienen la oportunidad, tienen el privilegio de que lleguen a predicarles hasta su propia casa, pero muchos desprecian lo que es la palabra del Señor. Ahora nosotros hemos sido bendecidos y sabemos de que la salvación vino a esta casa. La salvación está en esta casa. Está en el corazón endurecido de algunos que no la quieren recibir, pero la salvación sabemos de que ha venido a esta casa. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y sabemos, como leímos al principio, de que Zaqueo tenía riquezas. Ahora, nosotros, como decía, podemos ver de que en momentos vamos a pensar de que como que la Escritura se contradice, pero no, la Escritura nos habla claro y hay muchos que se pueden llegar a confundir y pueden llegar a poner como pretexto, le llamaría yo, cuando sacan un texto fuera de contexto.
eso se convierte en un pretexto para poder hacer lo que ellos quieren. No sé si me di a entender, pero ahí le pueden dar reversa para volverlo a oír porque no me recuerdo lo que acabo de decir. Dice acá, dice acá lo que nosotros debemos recordar. Debemos de recordar que la lectura, por eso debemos de leer todo lo que es la porción bíblica y de preferencia todo el capítulo para que vayamos teniendo el entendimiento de las porciones que estamos leyendo, en lo cual nosotros vamos a tener un punto de vista bien claro que no da lugar a que tengamos confusión. Dice, nosotros debemos recordar en el capítulo, si leemos en el capítulo anterior, en el capítulo 18, si buscan el capítulo 18, dice que Zaqueo era un hombre rico. Ahora recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 18, Jesús acababa de decir que es difícil que una persona rica pueda ser salva. Hablando del joven rico, en el capítulo 18, si lo vemos a partir del versículo 18, lo vamos a leer hasta el 25. Dice acá, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí tiene la lista en donde nosotros encontramos, donde fueron dados los mandamientos, hablando de Éxodo capítulo 20, pero dice el versículo 21, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y eso es lo que podemos ver y podemos pensar. Zaqueo era un hombre rico. Y el Señor ha dicho acá en el versículo 24, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, si nosotros analizamos bien lo que el Señor está diciendo, podemos hacerlo la pregunta, si solo leemos corrido o dejamos la parte dejamos esa parte del capítulo 18 al 24 que hemos leído de San Lucas y solamente leemos la parte donde está Zaqueo, nosotros vamos a tener un tipo de confusión. ¿Pero qué significa esto? La Escritura no se está contradiciendo. En el capítulo 18, versículo 24 dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y leemos acá, en el capítulo 19, versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto dice, él también es hijo de Abraham, pero dice que hoy ha venido la salvación a esta casa, siendo de que es un hombre rico. ¿Cómo es esto? Dice que cuán difícilmente entrarán los que tienen riqueza en el reino de Dios. En el capítulo 18, capítulo 19 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Vamos a ver acá qué es lo que dice la palabra. Nosotros lo que estamos viendo aquí es uno de los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios que se llama soberanía. Soberanía, y la salvación de Zaqueo nos muestra que puede ser difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, pero no es imposible. Porque el Señor le había dicho qué es lo que tenía que hacer. Le había dicho que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres y que viniera en pos de él y le siguiera. Y vamos a ver la diferencia en lo que es el cambio, la transformación en el corazón de Zaqueo aquí más adelante. Cuando nosotros vemos esto, la soberanía de Dios, sabemos y hemos entendido de que es difícil que un rico entre en el reino de Dios, pero no es imposible. ¿Y por qué razón? En el capítulo 18, en el versículo 27,
dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí es donde podemos ver lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, porque el Señor en una ocasión dijo también que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. La soberanía de Dios. Si hay algo que nosotros como creyentes debemos de reconocer es que solamente en Jesús hay salvación. No hay salvación en ningún otro. Nadie puede traernos salvación porque no hay otro nombre, dice acá, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo nosotros podemos encontrar la salvación. Y esa es la oportunidad la cual vino a la vida de Zaqueo. También llegó a aquel joven rico que se entristeció y no quiso escuchar las palabras del Señor, no quiso atender a lo que el Señor le decía, no quiso obedecer prácticamente a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Dios de él era el dinero, el Dios de él era el dinero. Ahora en la parte B del versículo 9, del capítulo 19 de San Lucas, dice que Zaqueo es hijo de Abraham. Ahora, es un señalamiento o un título que apunta a que Zaqueo, ¿verdad? Posiblemente o seguramente, podemos decirlo, porque el Señor lo ha dicho con sus palabras, que la salvación había llegado a esa casa. Seguramente era una de las ovejas perdidas de Israel, a las cuales el Señor estaba buscando, a quien Él sintió en su corazón, nuestro Señor Jesucristo sintió en su corazón la necesidad de acercarse, como sentir, como cuando uno siente que tiene una misión especial en su vida, algo que tiene que cumplirse. El Señor se acercó con esa misión y solamente fue con el propósito de salvar esa oveja perdida del pueblo de Israel. Porque nosotros, como hemos leído en el versículo 10, que dice que Él había venido a salvar lo que ya se había perdido. Y esto era algo que Jesús venía demostrando con los hijos de Abraham, por decir así, con los hijos de Abraham en la trayectoria de su ministerio, trayendo sanidades a la vida de ellos, trayendo perdón de pecados. Tenemos varios ejemplos en la Biblia donde el Señor menciona las sanidades que Él ha hecho y por qué razón Él las ha hecho. Dice en San Lucas 13, 16, si vemos ese capítulo 13, San Lucas capítulo 13, en el versículo 16, que nos habla acerca de una mujer que tenía 18 años de estar encorvada. Dice acá en el versículo 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Es la pregunta que hace el Señor y lo hace con un propósito, y era porque los principales de la sinagoga estaban molestos y no querían que el Señor hiciera estas obras en el día de reposo, porque ellos decían que habían 6 días laborales en los cuales podían venir y ser sanados. Pero aquí es donde nosotros, como decía, estamos viendo la soberanía de Dios también sobre lo que es el día de reposo. Hoy en día la gente no respeta el día de reposo, la gente no respeta ningún tipo de mandamientos que estaban, ¿verdad?, en la ley. Dicen vivir en la ley, pero vemos acá por qué hoy en día es que la gente no está respetando. No es por creer en que Dios es un Dios soberano y que también tiene potestad sobre el día de reposo, sino por el mismo afán en el cual el mundo vive. Trabajan 7 días a la semana, si es posible, 20 horas diarias. Y eso los está llevando a convertirse el hombre en sus propios, ellos mismos son sus propios dioses, porque sus ídolos, el trabajo del ídolo que tienen,
el dinero, la búsqueda de lo material, mas nosotros que hemos creído en la palabra del Señor sabemos que tenemos un reposo y ese reposo es nuestro Señor Jesucristo, a quien nos acercamos a adorar, a alabar, exaltar los días domingos. Ese es nuestro día de reposo. Nos gozamos y nos alegramos cantándole al Señor, congregándonos siempre. Mateo 16, cuando Jesús mandó a los 12 apóstoles a la misión, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También lo vemos en Mateo 15, 20. Veamos Mateo. Mateo capítulo 15. Dice el versículo 22. Está hablando de, dice acá el título que tiene, la fe de la mujer cananea. Pero del versículo 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dice el versículo 24, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos deja bien en claro que el Señor, en un principio, desde un principio, el propósito de su venida era para salvar al pueblo de Israel. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con las situaciones que leemos en la Biblia, con las situaciones que leemos en la Biblia y que son claras y que nosotros las hemos entendido, porque en San Juan, sabemos de que el capítulo 1 de San Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y vemos acá cómo el Señor tiene misericordia de esta mujer basado en la fe que ella mostraba. Pero la pregunta es, ¿por qué es que hacía todo esto el Señor? Y simplemente es por una sola razón. Cuando leemos en el versículo 10, como decía en San Lucas 19, en el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos de tomar en cuenta que nosotros, como gentiles, estábamos bajo una condenación. Y cuando leemos acá, que dice el Hijo del Hombre, que es la primera palabra que encontramos acá, aquí encontramos 5 palabras diferentes, 5 palabras que son en las cuales nosotros vamos a tener un enfoque para poder entender lo que nos dice este versículo 10. La primera palabra, el Hijo del Hombre. Aparentemente nosotros cuando hemos leído la Biblia, vemos de que era una de las formas o una de las maneras en las cuales el Señor se refería a su misma persona, nuestro Señor Jesús. Lo vemos en Lucas 5:24, cuando Jesús sana a un paralítico y dice estas palabras, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, dice el Hijo del Hombre, ¿cómo nosotros sabemos y dónde comenzó todo esto? Todo esto comenzó con una profecía y está descrito en el capítulo 9 del libro de Isaías, versículo 6, hablando de su nacimiento, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este mismo Dios fuerte, el mismo Dios fuerte que nos está mencionando acá, por amor a la humanidad, por amor a una humanidad caída, Él tomó a bien dejar su trono, dejar su gloria,
Como dice, ¿verdad? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Y para qué? Para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Él dejó su trono, dejó su gloria para convertirse en el Hijo del Hombre, como lo ha descrito Isaías 9:6. El mismo término sabemos de que nos enfatiza la humanidad a la cual Él se unió, y este es el título que el Señor se atribuyó a sí mismo, el Hijo del Hombre. Ahora la segunda palabra dice que Él vino. O sea que nadie, fue algo que Él tomó a bien, tomó en su propia voluntad venir a esta tierra, humillarse hasta los humos, como dice la palabra. No fue obligado, no fue forzado, sino que vino por su propia voluntad. Y esto también nos recalca y nos deja bien claro el hecho histórico con el cual Él nos trajo la esperanza de vida eterna y con la cual nosotros contamos por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y dice que vino a buscarnos, porque Él vino a buscar. Es bastante interesante de la forma que nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras, cómo vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él continuamente buscó a los hombres y invirtió bastante esfuerzo, bastante trabajo para poder predicarles y llevarles ese mensaje de salvación. Porque dice que Él vino a salvar. Cristo vino porque Él sabía que había algo que era muy preciado y que necesitaba la salvación que solamente Él mismo podría dar, porque hemos sido reconciliados con Dios por Él mismo. Y eso que Él consideraba de un infinito valor es nuestra alma. Y es por eso que dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y eso nos indica que el ser humano estaba perdido. El ser humano no tenía ninguna oportunidad. El ser humano estaba bajo condenación sin Cristo. Y esa condenación se refiere al pecado que mora en cada ser humano desde el primer hombre que pecó en el jardín del Edén. Y a ese pecado fue el que el Señor vino a vencer. Juan 3:18 dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que cuando leemos este versículo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, el versículo 10, y a salvar lo que se había perdido. Y cuando dice acá, en Juan 3:18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuántos hay en el mundo, personas incrédulas, personas que no creen en el Hijo de Dios, están bajo condenación? Ahora, ¿por qué nosotros no vamos a ser condenados? Porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Y como decía el tema de esta noche, hoy es un día de salvación. Y quiero terminar dando lectura a un versículo, si buscan un versículo en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6. Nosotros, al haber creído en nuestro Señor Jesucristo y al haber sido salvos, nos hemos convertido en sus discípulos, en sus seguidores, y somos sus colaboradores. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de 2 de Corintios. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos
también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así es que damos gloria al Señor, damos gracias al Padre, porque Él ha sido quien nos ha traído la salvación. No hay otro medio para ser salvos, solamente creyendo en Jesucristo. Pero para nosotros poder mostrar de que verdaderamente hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, no es necesario que demos frutos, los cuales sabemos de que el Señor nos conoce muy bien nuestro interior, conoce nuestro anhelo, conoce nuestro deseo, y es necesario de que nosotros no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Como mencioné al principio, muchos gustaron de la fe, muchos caminaron un tiempo con el Señor, pero han preferido abandonarlo por seguir a sus ídolos. Podrían ser los hijos, podría ser la esposa, podría ser el esposo, podría ser el trabajo, podría ser cualquier cosa que los haya desviado del camino. Pero han perdido la bendición y han puesto en duda de que verdaderamente sean salvos, porque el concepto que yo tengo de la salvación es que alguien que ha sido salvo, por muy difícil que sea la situación que pase, está dispuesto a seguir al Señor sin importar cuál sea su situación. Así es de que meditemos en esa palabra y, como decía, el tema lo dice, pues la salvación ha venido a esta casa. Y como dice acá, dice que he aquí ahora el tiempo, dice aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y dice la palabra de que si nosotros, ¿verdad?, le buscamos en secreto, Él nos va a recompensar en público. De manera que si nosotros le recibimos en nuestro corazón y le pedimos que nos acepte, no es que nosotros, el Señor, como dice, ¿verdad?, la palabra en Apocalipsis, que Él está a las puertas y toca. Sabemos de que el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dado un libre albedrío. Y Él no va a intervenir en nosotros, pero Él está ahí. Él está ahí esperando. Él está ahí esperando. Y el día que nosotros nos toque entregar esas cuentas delante de nuestro Dios, y todo aquel que no le recibió y sea condenado, la responsabilidad no es de Dios, sino del ser humano. ¿Por qué razón? Porque el Señor es eterno. Él tiene todo el tiempo para esperarnos, pero nuestros días son contados, como dice la Biblia. Nuestros días son contados y sabemos de que somos como la hierba, como la flor del campo, somos como la neblina, que por un momento aparece y luego se desvanece. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas con nuestro Señor lo más pronto posible.